Sumando algunos grados de complejidad, se van disipando otros. Bienvenidas todas. Me permito presentar a Huina Rosas Escutia, rectora de la Universidad Intercultural para la Igualdad, socióloga feminista, consultora en política pública con perspectiva de género y en competencias blandas para la empleabilidad desde un enfoque de igualdad. La Universidad Intercultural para la Igualdad, de reciente creación, fue inaugurada este lunes 8 de septiembre. La doctora Huina es la primera y única rectora designada en 2024 por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. La UNITI es la primera en México en la que la totalidad de sus alumnos están becados al 100% y cuenta con estancia infantil para atención de adultos mayores, lo que propicia oportunidades educativas sin barrera para que todas y todos los estudiantes se preparen mejor y tengan calidad de vida. En la creación de la universidad se incorpora una dirección de igualdad y no discriminación, lo que la convierte en una institución pionera en articular la formación académica con una visión incluyente. Fue presidenta consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y secretaria ejecutiva del Instituto de Aguascalientes de las Mujeres. Bienvenidas todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por recibirnos, por estar aquí formando redes de mujeres, sabiendo lo poderoso que es seguir incentivando nuestras alianzas en torno a las agendas y los objetivos que tenemos en común. Muchas gracias a todas nuestras anfitrionas, especialmente a la rectora Claudia Gómez, que en este escenario tan bonito pues ha propiciado todo este encuentro. Y bueno, pues ahora es el turno del panel Tejiendo Lazos, Construcción de Ecosistemas de Paz, Cultura de Paz, más allá de la multidisciplinariedad, y queda conectado perfectamente con la intervención que teníamos al inicio, ¿no? Y la problematización que se hacía sobre lo desafiante que todavía sigue siendo incorporar una cultura institucional y mecanismos efectivos para la prevención, atención y sanción de las violencias, ¿no? Y además pues, las violencias de género con sus especificidades y su complejidad. Y bueno, pues creo que este panel va a ser sumamente enriquecedor para esa primera reflexión de la conferencia magistral, porque pues justamente las ponentes van a hablar de sus experiencias, o sea, de cómo lo han vivido en sus universidades y además pues también no solamente seguramente nos van a dar sugerencias, alternativas o elementos clave que en su experiencia les ha tocado facilitar y conducir, sino también seguramente va a seguir complejizando y profundizando acerca de un tema que pues eso, ¿no? Es tan complejo y que justamente escuchar estas intervenciones pues nos va a permitir seguir alimentando nuestras posibilidades de intervención. Entonces, bueno, pues en primer orden me voy a permitir irlas presentando en función del turno, ¿no? Que ya también está establecido en el programa, para que pues ellas puedan desplegar esa experiencia que han venido desarrollando en los espacios en donde han tenido injerencia. Y entonces, bueno, pues en primer orden me permito presentar a María lo ensayé de todos modos, ¿no? Christiansen, que ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, donde participa en cuerpos académicos de filosofía, ciencias sociales y estudios de género. Su trabajo se centra en la epistemología, la clasificación científica y los efectos de los vicios epistemológicos en la comprensión de la violencia, con publicaciones que han marcado debate en torno a la normalidad, la patología y la ética del conocimiento. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que
Es un enorme gusto para mí, un placer tener este espacio breve para poder contarles un poquito acerca de una iniciativa que está en proceso de gestación, pero podemos decir que ya en las últimas semanas, porque el 2 de octubre dará a luz el proyecto de una red que se llama Plexus UG, y bueno, les voy a contar un poquito cuál ha sido, no tanto el recorrido, que sería un poquito aburrido, sino más bien como el sentido y la dirección que le estamos empezando a dar a este proyecto. La iniciativa la tomó la doctora Claudia Susana, si no me equivoco, en agosto del año pasado empezamos a conversar sobre esta inquietud que ella me planteó en un momento sobre qué se estaba haciendo en el área de investigación de la Universidad de Guanajuato en cuanto a temas de violencias. A mí, en principio, me pareció una propuesta muy audaz, lo debo decir, porque ante lo abrumadora que es la realidad, es muy tentador poner el énfasis en el área de intervención, que obviamente no se puede desatender, pero a veces ante la necesidad de respuestas inmediatas parecería que la investigación puede esperar, ¿no? Incluso a veces la vemos como un lujo, ¿no? El sentarnos a pensar cuando hay que tomar decisiones como situacionales. Sin embargo, bueno, yo tal vez por deformación profesional como filósofa pienso que la investigación es un nicho muy, muy potente, un nicho como forma de resistencia, con una capacidad heurística enorme, porque es la oportunidad que tenemos para salir de ese pensamiento simplificador que nos lleva a ver el mundo como si fuera cuadriculado, ¿no? Así como nos enseñan los manuales. Y yo pienso que un pensamiento que busca la profundidad, que no se conforma con esas dicotomías planas que a veces permean las discusiones en temas de violencias y en temas sociales en general, hacen muchísimo daño, mucho daño. El pensamiento simplificador es mucho más dañino de lo que pensamos, aunque sea muy bien intencionado, ¿no? Ya decía Oscar Wilde que siempre hay algo de fatal en las buenas intenciones. Yo estoy muy, muy convencida, hoy en día se habla mucho y hay una percepción generalizada de la indolencia académica, la indolencia de los académicos hacia el sufrimiento de la ciudadanía, ¿no? El típico estereotipo del científico desconectado, extractivista, distante, ensimismado en su burbuja. Y cuando se habla de la indolencia ante la violencia que vivimos, las violencias que vivimos, generalmente se habla como si fuera una falla moral, un problema moral. Sin embargo, yo pienso que el pensamiento obtuso, la mirada corta, digamos, empobrecedora, es en realidad una cuestión epistemológica más que moral. Y por eso pienso que muchas veces los debates, las discusiones, adolecen precisamente de esto, de un montón de reduccionismos que no tienen que ver con mala fe, sino con una falta de recursos epistémicos para poder pensar, primero para poder pensar por sí mismo, para no dejarse llevar con la corriente y tener cierta soberanía epistémica, ¿no? Y por eso se vuelve muy fácil adoptar posturas patologizadoras, criminalizadoras, punitivistas, paternalistas, sin darnos cuenta siquiera que estamos incurriendo en esos vicios epistémicos. Entonces, puede que yo peque de ingenua, no digo que no, pero yo estoy convencida de que un cambio muy profundo, más que una revolución moral, que honestamente veo muy difícil que ocurra, yo creo que necesitamos un cambio epistemológico. Y plexus, que significa en latín entramado, que es parte de la palabra complexus, complejidad, tiene precisamente este objetivo: crear un espacio de reflexión crítica sobre las violencias que nos permitan romper esas inercias
desde las cuales tratamos de ver eso a lo cual le llamamos el mundo social. Y bueno, uno de las cuestiones que a mí me parecieron como más fundamentales al momento de pensar en qué forma podría tener esa red de investigación, fue tomar como punto de partida y tomarse muy en serio la reflexión sobre las propias violencias académicas, porque de pronto los académicos tendemos a adoptar posturas presuntamente objetivistas, desde las cuales pensamos que las violencias que estudiamos y que observamos están allá afuera. O cuando reconocemos que hay violencia en el ámbito institucional, muchas veces en lo que pensamos es en lo mal que nos tratamos unos a otros. Pero yo creo que esa es una forma, otra vez, muy empobrecedora de entender nuestras propias violencias. También muchas veces construimos violentamente los problemas que estudiamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de violencia vicaria o cuando hablo de alienación parental o cuando clasificamos los trastornos mentales, toda esa construcción de mapa suponen modos de cartografiar eso a lo cual le vamos a llamar realidad, que conlleva compromisos éticos y compromisos políticos. No hacernos cargo de eso es estudiar violentamente la violencia y creo que por ahí tenemos que empezar. Por eso en esta red Plexus, que luego les voy a mostrar en una cápsula muy cortita que preparé para el 2 de octubre, pero que se las voy a adelantar, así como un preestreno, van a ver que el primer laboratorio de estudio de las violencias que tenemos es precisamente eso. Se llama Modelos de Estudio de las Violencias y es pensarnos a nosotros mismos como observadores que están dentro de la sociedad que estudiamos, no afuera. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hacer esta primera ronda de intervenciones para después ir profundizando en sus experiencias. Ahora, bueno, le damos el uso de la voz a Judith Claudia Rodríguez Zúñiga. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derechos Humanos. Actualmente dirige el Espacio para la Promoción de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos de la NUYES, con más de 2 décadas de experiencia en el sector público. Su labor se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos, en especial los económicos, sociales, culturales y ambientales, además de impulsar proyectos de lenguaje incluyente y formación de derechos a nivel nacional. Muchas gracias. Adelante, bienvenida. Pues muchas gracias. Me voy a tomar un minuto de este tiempo, primero para transmitir un saludo del doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la NUYES, y también me pidió ser muy enfática en su agradecimiento a nuestras rectoras y directoras de instituciones de educación superior por el apoyo y la colaboración que siempre han brindado a la NUYES para lograr los fines para los que fue creada. Muchas gracias. También queremos agradecer la anfitrionía de la Universidad de Guanajuato, a todo el equipo que la compone, encabezados por la doctora Claudia Susana, muchísimas gracias. Y también quisiera hacer un breve paréntesis para saludar a 2 colegas defensoras universitarias. Parte de mi trabajo, de mi trayectoria fue en la Defensoría de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional, que me tocó iniciar ese proyecto, después fui su titular. Y es un espacio al que quiero mucho y no quisiera dejar la oportunidad de saludar a mis colegas. A la doctora Guadalupe Barrera Nájera, defensora de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género. Guadalupe, qué gusto saludarte. Y también a la doctora María Corazón Camacho Amador, defensora titular de los derechos universitarios aquí en la Universidad de Guanajuato. También me da mucho gusto saludar. Y bueno, yo quería hablar sobre los componentes, quiero hablar sobre los componentes esenciales que tiene que tener este ecosistema de paz. En realidad, ayer cuando las escuchaba encontraba muchos puntos de coincidencia, así que si me permiten haré como una reflexión sobre lo que ustedes hablaron y compartieron y puntualizaré sobre algunos aspectos. Lo primero que quisiera decir es que la paz, hemos trascendido una visión amplia de paz, donde si bien es cierto queremos erradicar la violencia, ya lo comentaba ya la doctora Lagarde, lo retomaron el día de hoy,
y también queremos invitar al arreglo pacífico de los conflictos, creo que hay un elemento central y que me parece muy importante, quizá también por mi formación y lo que he trabajado, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, pero también a la satisfacción de necesidades. Y esto nos hace necesario que miremos, volteemos a identificar las causas estructurales que generan violencia, pero también las que generan desigualdad. Es necesario mirar a esas causas, observarlas, identificarlas, atenderlas, anticiparnos a ellas. Entonces, me parece que eso es como un punto importante, pero también ayer comentaban que hay prejuicios, hay estereotipos, hay roles, hay sesgos. La doctora Lieberman decía, revisemos cuáles son nuestros sesgos, pero también revisemos los que existen. Entonces, eso me parece fundamental porque es necesario cambiar la manera en que cómo nos relacionamos, cómo nos miramos, cómo nos escuchamos. Y también en esta parte de comprender las naturalezas o las causas que generan estas violencias y esta desigualdad, me parece fundamental impulsar los diagnósticos. Es necesario estos diagnósticos, ya lo comentaban hace rato, el feminismo de datos, el enfoque interseccional, necesitamos conocer cómo se entrecruzan estas causas que generan violencia, pero que también generan desigualdad al interior de las instituciones, pero también las que impactan en las comunidades cercanas a esas instituciones. Eso también es fundamental. Pero también escuchaba a la doctora Antonia, ¿no?, que dice, estoy un poco pesimista. No, yo creo que hay que estar conscientes de lo que está pasando, pero también reconocer, porque de pronto, no sé si les ha pasado, ¿no?, cuando a lo mejor no eran titulares de instituciones o cuando trabajan con las personas titulares, que de pronto piensan que ya establecer una unidad de género, o ya establecer una defensoría, o ya sacar un protocolo, ya resolverá el problema. No, o sea, es un proceso continuo y creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. La paz es un proceso continuo. Surgen nuevas problemáticas, nuevos dilemas y necesitamos estar preparados para enfrentarlos. Entonces, eso también me parece que es un elemento importante. Ahora bien, respecto a los componentes, yo utilicé dos referencias. La primera tiene que ver con el índice de paz. En 2023 sale el índice de paz y refieren como 8 indicadores. Buen funcionamiento de gobierno, entorno empresarial sólido, distribución equitativa de los recursos, garantía de los derechos humanos y libertades básicas, relaciones pacíficas, libre flujo de información y altos niveles de capital humano, así como bajos niveles de corrupción. En la parte de corrupción me gustaría también hacer un paréntesis. No solo es la buena administración de los recursos, es evitar la impunidad. La corrupción también tiene que ver con la impunidad. Combatimos, cómo atendemos, prevenimos y corregimos la impunidad. Pero también hay un elemento un instrumento recientemente emitido por la UNESCO, que por su nombre corto se llama Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Si bien este documento, actualiza la recomendación que se genera en 1974, este documento es una hoja de ruta de lo que tendrían que considerar los sistemas educativos actuales para dotar al alumnado de los conocimientos, competencias, valores, actitudes y comportamientos necesarios para emprender acciones individuales y colectivas encaminadas a la consecución de un futuro más justo, saludable y pacífico. Integra 14 principios rectores, los voy a leer muy rápido. Dice, es una educación basada en los derechos humanos, es una educación accesible y de buena calidad, es una educación no discriminatoria que inculca una ética del cuidado, la compasión y la solidaridad, que promueve la igualdad de género, equitativa, inclusiva y respetuosa de la diversidad, que garantiza la seguridad, la salud y el bienestar de todo el alumnado, el cuerpo docente y administrativo, que defienda la libertad de pensamiento, de creencias, de religión y de expresión y prohíba la apología de todas las formas de odio, que promueva el diálogo intercultural e intergeneracional. Estos principios rectores y aquellos indicadores que se refieren o se derivan del índice de paz, me parece que pueden ser muy bien adaptables a las instituciones de educación superior.
Ayer lo comentaban las rectoras en el panel, la exrectora también, la doctora Teresa, la importancia de cuidar a los equipos, la importancia de dirigir todas nuestras acciones a todo el personal. También la doctora Viridiana hablaba de promover este diálogo intergeneracional, tenemos que involucrar a todas las personas. Y también comentaba la moderadora del panel de ayer, la doctora Alma Herrera de la Universidad Rosario Castellanos, de cómo las mujeres en su liderazgo incorporan el modelo educativo. Entonces, ¿cómo no podemos hablar de una institución que promueve la igualdad, que promueve la equidad, que busca el respeto de los derechos para la formación de nuestro alumnado, si no es algo que se vive, que se implementa al interior de las instituciones de educación superior? Entonces, cuando ayer la escuchaba decía, pues sí, me hace mucho sentido esto que promueve la UNESCO con lo que se refiere en el índice de paz. Entonces, dejaría hasta aquí mi intervención para cumplir con el tiempo y para después irlo aterrizando hacia lo que desde mi perspectiva considero que es necesario como componentes para ecosistemas de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por tu intervención. Y bueno, pues ahora le damos el uso de la voz a Leticia Janet Paredes Guerrero. Ella es responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Yucatán, con una amplia experiencia en investigación en salud y género. Ha liderado procesos para transversalizar la igualdad en planes académicos, consolidar protocolos contra la violencia y generar acciones formativas en su universidad. Sus aportes han sido clave para la construcción de agendas de género en el ámbito universitario, tanto en Yucatán como en el país. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer mucho esta invitación para formar parte del panel, a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, la doctora Claudia Susana Gómez López. Muchas gracias por su invitación. Por supuesto también al comité organizador, a las integrantes del comité organizador. Gracias y bueno, saludar a la coordinadora del panel, que realmente con todas las guías de preguntas que nos envió para este panel, creo que fue muy clarificador para poder trabajarlo, ¿no? Y a mis compañeras que me acompañan. Mi posición dentro de la universidad es ser la responsable del programa institucional de igualdad de género y desde ese lugar voy a hablarles como responsable y lo que me ha tocado hacer dentro de la universidad para ir tejiendo estos lazos de igualdad. Hay que partir del hecho que para tejer lazos de igualdad en las universidades somos las instancias de género a quien nos corresponde materializarlo a través de incorporar la igualdad de género, prevenir la violencia y en muchos casos también atenderla. Y en los últimos años también hemos incorporado la construcción de la cultura de paz. De acuerdo a Beijing, para lograr esto, o el medio para lograrlo, era a través de los procesos de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en instituciones, políticas, programas. Esto que les he señalado en breves líneas parecería sencillo, pero en la realidad es muy complejo y muy difícil. Y bueno, después de Beijing, pues tampoco nos dieron herramientas de cómo hacer este proceso, qué es y cómo se come o cómo se hace o cómo se materializa esto que se denominó transversalización e institucionalización. Bueno, a lo largo de estos 30 años se han elaborado muchas propuestas para implementar estos procesos en diversos lados, pero no hemos logrado llegar a un consenso en el cual exista una propuesta única o bien que sea aceptada por la mayoría de las instituciones, llámense instituciones de educación superior, instituciones públicas o cualquier otro tipo de institución.
En este contexto de la diversidad de propuestas para implementar dichos procesos, bueno, se encuentra el proceso de institucionalización de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género de la Universidad Autónoma de Yucatán. Después de reflexión, de revisar y todo, pues me di a la tarea de construir lo que he denominado un modelo de transversalización e institucionalización de la igualdad de género en la UADY. Trataré de describírselo lo más sencillo posible y lo más breve, porque ello lleva también toda una reflexión teórica, metodológica y todo lo demás. Bueno, partimos del objetivo de construir un objetivo muy claro hacia dónde queríamos llegar en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y nuestro objetivo es que la universidad cuente con una cultura de igualdad de género por medio de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la estructura y en el quehacer universitario. Dividimos los procesos universitarios, los procesos universitarios, la universidad la dividimos en el quehacer universitario y en la estructura. Esto nos llevó a tratar de concebir y construir qué íbamos a entender y cómo íbamos a comprender la transversalización. Y bueno, lo hicimos de una manera sencilla y señalamos que la transversalización es la incorporación de la perspectiva de género en la vida profesional y personal de quienes ejecutan el quehacer universitario. Y lo que queríamos es que se apropien del enfoque de género que les permita visibilizar, desnaturalizar las desigualdades, discriminación y violencias y que se establezcan en la institución relaciones de género más igualitario. Y cómo concebimos institucionalización es incorporar la igualdad de género en el corazón de la institución, es decir, en las normativas, en los reglamentos, en las reglas de operación, en la planificación, en los presupuestos y en la estructura, en la cultura organizacional. Es decir, queremos trascender las voluntades individuales y establecer nuevas prácticas y relaciones, comportamientos y actividades de la percepción de género, pero de una manera institucional, que sea, queremos trabajar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Para materializar este modelo, hemos señalado que lo hacemos a través de dos vías. Una, trabajando en lo que le hemos denominado estructura institucional. Y para ello, pues trabajamos mucho con directivos, con rectoría, con las direcciones generales, con planeadores y abogados generales y todo lo demás, ¿no? Pues en esta estructura institucional, la cual pensamos que estamos haciendo un proceso de institucionalización para incorporar la perspectiva de género, trabajamos en propuestas, revisiones, diagnósticos, etcétera, capacitaciones y lo que sea necesario para que se actualicen o se elaboren un conjunto de normativas y documentos claves que le dan soporte a la universidad. Por ejemplo, en el plan de desarrollo, en el modelo educativo, en el caso de la UADY, es un modelo educativo de formación integral, en los estatutos universitarios, en los reglamentos universitarios, en las reglamentaciones internas de cada dependencia de institución y en la construcción de protocolos principalmente de violencia de género, discriminación, acoso y hostigamiento, entre otro tipo de documentos. En la segunda vía trabajamos en el quehacer universitario.
Y cuando nos referimos en el quehacer universitario, nos referimos que vamos a trabajar en las actividades sustantivas de la universidad, que son investigación, docencia, gestión, pero lo hemos aterrizado a personas, a quienes ejercen o quienes ejecutan esas actividades sustantivas. En ese sentido, trabajamos con los diversos tipos de población que integran la comunidad universitaria, como es el personal directivo, el académico, el administrativo. Nosotros tenemos un personal manual que es el encargado de todas las cuestiones de intendencia, logística, que se le denomina manual, y por supuesto en el alumnado. ¿Qué queremos? Para que integren en su actividad cotidiana, en la investigación, en la docencia, en la gestión, etcétera, y por supuesto en las clases mismas, la perspectiva de género. Para trabajar estos dos niveles o estas dos vías, hemos elaborado lo que le hemos denominado líneas de trabajo. Estas líneas de trabajo se dividen en temáticas y también no temáticas, sino que tienen una función. Por ejemplo, son 6 nuestras líneas de trabajo, una que le llamamos institucionalización, donde estamos trabajando fuertemente todo lo que les decía en la estructura institucional. Tenemos otra que se denomina de formación, que trabajamos desde la sensibilización hasta actualmente la construcción de una maestría, pasando por diagnósticos, asignaturas, tenemos 7 asignaturas institucionales, y etcétera, ¿no? Y tenemos otras que son temáticas, como es todo lo que tiene que ver con violencia de género, acoso y hostigamiento. Tenemos otra que es temática que tiene que ver con el lenguaje incluyente, otra que es temática que son los derechos de la diversidad sexogenérica, y por último tenemos la difusión de la información en igualdad de género. Sobre esas líneas de trabajo vamos construyendo, por supuesto, objetivos, vamos construyendo también actividades, y algo muy importante, hemos construido todo un sistema de indicadores que va midiendo el avance de todo lo que planificamos, porque para lograr esto hacemos toda una planificación anual en la cual tenemos muy claro, y por supuesto se calendariza, y vamos sabiendo qué vamos a hacer a lo largo del año, porque está sujeta al presupuesto que nos otorga la universidad. Todo esto que les planteo de una manera sintética, es importante señalar que se encuentra plasmado en el Plan de Igualdad 2020-2030 que está presente en la universidad. Hemos tenido resultados satisfactorios ante la aplicación de este modelo, pues nos ha permitido que ante las mediciones que ha hecho ONIGIES, el Observatorio Nacional de Instituciones de Educación Superior sobre la Igualdad de Género, que ha hecho mediciones de 2017 a 2021, pues la Universidad Autónoma de Yucatán se ha encontrado en los primeros lugares en la medición. Y también por todo el trabajo que estamos haciendo o que hemos hecho en torno a la igualdad de género y a la prevención y atención de la violencia en la universidad, el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Mujer, por nuestro trabajo nos ha otorgado del 2022-2024 el distintivo violeta. Eso va mostrando que de alguna manera todo el trabajo que estamos haciendo ha impactado o
o ha hecho que cuando menos decimos todo lo que tiene que ver con igualdad de género, discriminación, violencia, es parte de la agenda universitaria. Hay que señalar también que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Hemos avanzado, sí, hemos avanzado mucho, pero yo siempre digo, creo que estamos en la adolescencia. El pasado junio cumplimos 15 años, celebramos los 15 años, dimos el reconocimiento a todas las personas y visibilizamos todas las personas que han trabajado a favor de esto, pero lo más importante creo que de parte de Rectoría develó una placa donde lo que no se nombra no existe, donde establece el compromiso de la universidad acerca de en los temas a favor de la igualdad de género y la eliminación de todo tipo de violencia. No sé si sigo, me quedo aquí y luego continuamos. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, pues ahora le damos el uso de la voz a ella. González Pliego. ¿Sí, ya se escucha? Ah, ok, perdón. Úrsula Zurita. Ah, perdón. Úrsula Zurita, ella es socióloga por la UNAM, doctora en Ciencias Políticas, profesora investigadora de tiempo completo en Flaxo, México, donde coordina la especialidad en Política y Gestión de Desarrollo Social. Su experiencia combina investigación y consultoría en temas de educación, violencia escolar, convivencia, inclusión y políticas públicas, con colaboraciones para organismos internacionales como UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEI. Es referente en el análisis de cómo las instituciones educativas pueden convertirse en espacios de cohesión, democracia y cultura de paz. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por estar aquí, por dejarme ser parte de esta comunidad. Conozco por primera vez en este cuarto encuentro y desde luego agradezco a la doctora Claudia Gómez por su muy amable y cordial invitación y bueno, a todas las colegas que estamos aquí en este panel. Creo que espacios como estos nos dan mucho, ¿no? Son espacios de intercambio de experiencias y de conocimiento alcanzado a través de muchos años. Yo veo aquí colegas que en términos generacionales, de formación, de instituciones donde laboran, entidades donde están, pues somos todas muy distintas, pero tenemos preocupaciones y ocupaciones comunes y creo que la capacidad de diálogo, de conocimiento lo tenemos, ¿no? Y bueno, me toca relatar una experiencia que recientemente me he involucrado, en tanto titular de la Consejería de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, que no voy a entrar mucho a detalles, solo decir que es una institución pública de carácter regional con diferentes sedes en América Latina y que en el caso de México y en el ámbito de las ciencias sociales y en particular del posgrado en ciencias sociales ha sido un referente muy importante para múltiples temas que han estado en la agenda, no solo del ámbito académico, sino también del espacio político y civil. Me refiero a temas relacionados con los procesos de transformación en México, en nuestra región, con la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos y sin duda, entre muchos otros temas, también comprometida por la defensa, por la igualdad, por la lucha en contra de muchas expresiones de violencia. He trabajado con diferentes grupos, redes. Desde hace años estuve muy ligada al Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el área de convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. Muchos años atrás, en los 90, estuve en grupos de género, en temas de salud reproductiva, anticoncepción, maternidad, sexualidad en la Secretaría de Salud. A inicios de los años 90, cuando la perspectiva de género comenzaba a ser
una agenda no solo en el área académica de diferentes instituciones, sino también áreas gubernamentales que empezaban a llevar ese debate en su quehacer cotidiano. Y de manera más reciente, pues he estado en la Red Nacional de Paz de la NUYES, donde he construido, Elvia también ahí está, nos conocimos ahí, nos vemos por primera vez aquí, a pesar de años de estar trabajando juntas. He podido estar, digamos, cerca de diferentes grupos y en ese sentido la experiencia de Flaxo y de la construcción, creación y, digamos, la creación es muy reciente, pero esperamos que sea una referencia muy bien consolidada, muy fuerte, pues también refleja el camino que en muchas instituciones se ha llevado a cabo, en cierto sentido, porque Flaxo es muy pequeña, es una institución dedicada al posgrado en Ciencias Sociales, decía, tiene una oferta presencial, semipresencial, pero estos esfuerzos por colegas que estuvieron a cargo de la creación, digamos, de lo que culminó con la Consejería de Género, 3 colegas que a lo mejor ustedes conocen, Sandra Serrano, Chloe Constant y Gisela Sarenberg, hicieron también iniciativas de la dirección, aquí Gloria del Castillo, directora de Flaxo, digamos, estaba muy cerca de ellas en ese momento, antes de la pandemia, decidieron abordar esta temática. No hubo protestas, no hubo conflictos grandes como en otras universidades e instituciones de educación superior de nuestro país, pero Flaxo estaba ahí, ¿no? Vale la pena decir, con antecedentes muy importantes en la formación de personas especializadas en temas de género, desde los 2000, pero en el 2090, mejor dicho, pero desde el 2009 se creó esta maestría de políticas públicas y género, es decir, hay capacidades institucionales instaladas en Flaxo desde hace décadas en torno a género y sus, digamos, implicaciones en diferentes ámbitos de la vida política, social, económica, cultural. Bueno, estas colegas procedieron también como en muchas otras instituciones. No hay recetas, pero sí hay caminos andados y hay que reconocerlos y valorarlos. ¿Qué caminos andados? Bueno, desde luego un diagnóstico. Es fundamental saber desde dónde partimos, qué características nos definen en términos de convivencia y también de todas esas expresiones, prácticas, valores en torno a las violencias. De manera especial en Flaxo está este acercamiento desde las violencias de género y entonces ver qué pasaba. Son 4 programas presenciales, maestrías duran 2 años, doctorado dura 3 años, entonces hay, digamos, un movimiento en términos de los estudiantes de manera constante. Yo tengo más de 20 años de trabajar ahí y evidentemente he podido advertir que cada generación le imprime un sello a la Flaxo, ¿no? Por diversas razones, y la convivencia tan intensa de Flaxo, no solo académica, sino social, cultural, inclusive deportiva, ¿no? Se vio muy mermada por la pandemia. Entonces, los esfuerzos de estas 3 colegas se inician en el 2019, antes del confinamiento por el COVID, y a manera, digamos, en este contexto de educación a distancia, educación de emergencia, por cuestiones de educación a distancia por cuestiones de emergencia sanitaria, hacen este levantamiento, una encuesta, y a partir de ahí se elabora un protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias de género, y se crea esta consejería que está constituido por 4 personas, titular, que en este caso soy yo a partir de unos meses atrás, un colega que tiene la función de ser titular, que me suple, ¿no? Los 2 tenemos, de acuerdo con el protocolo, el perfil académico, y 2 personas que no trabajan en Flaxo formalmente y que se encargan de la asesoría jurídica y del acompañamiento psicológico, ¿no? Los enfoques, como en muchos casos, son interseccionalidad, derechos humanos, también justicia, perspectiva de género,
y los principios, la igualdad y la no discriminación, la confidencialidad, mucho de lo que señalaba la doctora Peña hace un momento, la no revictimización, la buena fe, el principio pro persona y la debida diligencia. Yo creo, a la luz de mi experiencia, más como investigadora de estos temas que como responsable de la consejería, porque es unos meses atrás y en estos meses no me he visto ocupada en alguna cuestión, yo creo que hay retos que enfrentamos y que son, digamos, muy entendibles, ¿no? Cada institución es un mundo y hay momentos que marcan de manera definitiva estas oleadas de diferentes conflictos y de diferentes violencias y por muchas razones, ¿no? No todas las instituciones son iguales, como tampoco las ciudades, las entidades y todo este movimiento global y regional que se ha configurado y que en la pandemia lo vimos perfectamente. Pero creo que los desafíos que tenemos en lo personal, a mí me parece, y estudiando temas de violencia, es que si llegan las instituciones a tener unidades, protocolos, ¿y qué es lo que pasa, no? Más allá de que funcionen bien, de que estén bien diseñados, evidentemente enfrentamos el desafío permanente de saber qué nuevas expresiones de violencia ocurren, porque se configuran muy rápido y además tenemos este empalme de violencias en ámbitos físicos tradicionales de la escuela y en todos estos espacios, digamos, que nos dan las tecnologías y que generan otras cosas. Por otro lado, las diferentes, digamos, poderes legales, ilegales, que en algunos contextos estatales están muy presentes y empalmados y con una manifestación clara en las escuelas. Ahí, si para denuncias totalmente, digamos, válidas, como decía la doctora Peña, una violación, un asesinato, la universidad no se puede hacer cargo de ella por obvias razones, pero también las universidades y seguramente ustedes como rectoras o directoras, en algunos casos, no quiero decir en todos, hay presencia de otros grupos en sus universidades, ¿no? Y ahí están más atadas de manos. Entonces, es un escenario complejo y creo que los esfuerzos son, sí, emprender estas acciones institucionales e institucionalizadas, como decía la colega, para prevenir, atender estas cuestiones, estas diferentes expresiones de violencias de género, pero la cultura de paz es mucho más. Y ahí yo creo que es donde tenemos que dirigir muchos esfuerzos. Primero, no es un asunto, como bien lo han señalado, solo de docencia, de investigación, es de toda la comunidad. Y es un compromiso férreo, constante, articulado, que se tiene que llevar a cabo. La prevención de la violencia, yo lo identifico, y un poco por la literatura internacional y nacional, está ahí parte, digamos, es una esfera que tiene que ver con la cultura de la legalidad, pero desde luego que importa la participación, la inclusión, la equidad, la justicia, y lo de prevención está ahí, el tema de violencia está ahí, no es que se olvide, no es que se desaparezca, porque no va a desaparecer, ¿no? Pero nuestras sociedades son cada vez más complejas y tenemos que aprender a vivir en esta diversidad permanente que sea por muchas cosas. Entonces, ya para ir acercándome, creo que ese es el gran desafío, que toda la comunidad con sus especificidades, las áreas administrativas, las áreas técnicas, las áreas académicas, las áreas estudiantiles, por edades, por diferentes categorías que nos hacen distintas y a la vez iguales, tenemos que aprender y desarrollar otras formas de convivencia cordiales, respetuosas, solidarias, empáticas, ¿no? Y creo que esos esfuerzos ya están en marcha, afortunadamente, en muchas instituciones de nuestro país y de otras, y ojalá que estos espacios sean sí de encuentro, de intercambio de experiencias, pero también de una gran producción de conocimiento, porque creo que están muchas personas involucradas en esta gran tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Y bueno, pues ahora sí le damos el uso de la voz a Elvia González del Pliego, doctorante, es ella
Dorantes, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, maestra en Educación con especialidad en Comunicación Intercultural y maestra en Igualdad y Género, en donde actualmente cursa un doctorado de Estudios de Género. Coordina el programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana. Ya soy doctora y coordiné el programa de género de la Ibero. Ok, perdón, lo dije mal. Bueno, y bueno, pues ha dedicado gran parte de sus estudios a la interculturalidad, la violencia de género, es así, ¿verdad? Y la educación para la paz con perspectiva de género, con investigaciones en comunidades indígenas y publicaciones que analizan críticamente la reproducción de desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias. Me paro porque soy como inquieta, entonces sentada como que no me siento muy a gusto. Primero que nada, ¿esta sirve para nosotros? Sí, ¿verdad? Primero que nada, bueno, pues agradecer mucho a la doctora Claudia Gómez, rectora de la Universidad de Guanajuato, por esta invitación, por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Agradecer mucho a todo el comité organizador, a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí compartiendo, a las colegas que están en el panel, a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias a Ana Victoria, que estuvo ayudándome con todas las gestiones para poder llegar aquí. En fin, muchísimas gracias por la oportunidad. Y pensando en justamente el objetivo y los puntos que nos compartieron para este panel, si ponemos la primera, por favor. Bueno, casi no se ve. Empezamos a hablar un poco de las resistencias. Para esta presentación me baso en mi experiencia como coordinadora y gestora del primer programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México durante 9 años, y también en todo el trabajo que he seguido haciendo y que hacía desde antes como consultora independiente, como funcionaria pública en algún momento. Las resistencias en las universidades, en las instituciones de educación superior, no son cosa menor, porque pareciera que como que son estos centros de sabiduría, toda la bondad y toda la buena hondez es posible, y no es cierto. En los temas de género y en los temas de paz hay muchísimas resistencias, ¿no? Hay un gravísimo problema para promover la igualdad de género, la inclusión, para hacer acciones de prevención por violencia de género, en fin. Y entre los factores que yo he encontrado hay como una parte es la ideología patriarcal, todo lo que es la heteronorma, los roles y estereotipos de género, pero también, por ejemplo, me ha tocado ver con colegas que están en el área de cultura de paz que no entienden la vinculación con género, o quienes están en las áreas de género que no entienden la vinculación con cultura de paz. Entonces, desde ahí, pues no hay un diálogo para entender que es toral la igualdad de género en la cultura de paz, ¿no? Entonces, por eso hay una resolución de Naciones Unidas, la 1325 en su momento, por eso está en los ODS de manera transversal, por eso le podemos encontrar en 1000 cosas, hay acuerdos nacionales al respecto, ¿no? Y otro tema que también está es lo que es la violencia cultural, todas las creencias que hay, que son pues el clasismo, el racismo, la LGTB-fobia, ¿no? Que justifican la violencia, el racismo, porque podemos no estar de acuerdo en ciertas posturas o en ciertas formas de pensar, pero lo que no podemos es desde una institución superior, en el cargo que tengamos, es promover los discursos de odio hacia ningún grupo. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, más bien podríamos abrir puentes de diálogo, ¿no? y de análisis. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué creo que es muy importante? Pues sí, transversalizar la perspectiva de género, pero también transversalizar lo que es la ética del cuidado y el enfoque de derechos humanos. Esto es muy importante porque ya sabemos la ética del cuidado, durante mucho tiempo se pensó que solamente las mujeres, como que por arte de magia, teníamos esta posibilidad de cuidar sin entender que es algo de un proceso propio de la socialización. Entonces, bueno, por ahí hay propuestas, he escrito algo al respecto, pero encontré un enfoque que a mí me gusta mucho, que es el enfoque restaurativo relacional global. Y me gustó mucho este enfoque porque
En la Universidad Iberoamericana me tocó trabajar para incidir en lo que es el currículum oculto, que desde mi punto de vista, además del formal y el real, es donde se gestan las violencias, que es donde están todas las creencias, ¿no? Lo que es la violencia cultural, que es la que normaliza y justifica diversas violencias a través de símbolos, hasta cuestiones científicas, pues, ¿no? Y yo creo que una estrategia muy importante es la prevención. Es decir, darles a la comunidad universitaria, al estudiantado, al profesorado, al personal administrativo, todas las herramientas y estrategias y conocimientos que sirvan para afrontar los conflictos. Y es importante un trabajo muy de la mano de las Defensorías de Derechos Universitarios, con las unidades de igualdad, con las áreas de atención de violencia de género y con alguna comisión que se encargue de la convivencia o bien de las áreas que manejan todo este tema de cultura de paz en las instituciones. Pero tiene que haber un trabajo conjunto, dialogado, y entender cómo es que se vinculan unas cosas con las otras, dando estas herramientas desde el inicio a todo mundo, al estudiantado, al personal, etcétera, a todo mundo, porque tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la gestión, con los planes de estudio, con los planes de acción, con los planes de igualdad, con los protocolos, con todo lo que hacemos. Entonces, y también tiene que ver con cómo le hacemos para que desde que tenemos a la primera persona del estudiantado que llega a la universidad, que pueda aprender a relacionarse de mejor manera. ¿Cómo le hacemos para que el profesorado aprenda la gestión de conflictos en el aula y al mismo tiempo le enseñe al estudiantado cómo hacerlo? Crear espacios para que hayan estos diálogos, crear sentido de pertenencia, de comunidad, ¿no? Que nos identifiquemos. Y, por supuesto, a todo esto, insisto, tiene que haber un tema de comprensión de lo que es la violencia de género. ¿Y cuáles son los detonantes, las creencias? Entre las resistencias que yo recuerdo en la Ibero, cuando llegué me decían, ¿no? Cuando hablamos de acciones afirmativas, ahora que la rectora nos platicaba de eso, estamos hablando de 2015, y yo toda inocente les hablo de las acciones afirmativas, y bueno, manotazo en mesa. Me dijeron, esto es una universidad seria. Y yo dije, ay Dios, pues esto será un chiste, ¿o cómo? ¿No? Entonces me dijeron, esto es una universidad seria, aquí no vamos a hacer esas cosas. Bueno, ¿no? Pero sin embargo después fuimos la primera universidad en sumarse a la campaña He4She y todo el mundo salió en la foto. Todo el mundo se puso su compromiso y de ahí me agarré. Dije, no, usted salió en la foto. Mire usted, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y me volvieron a dar a tole con el dedo un ratito, porque entonces la siguiente propuesta fue hacer la política de igualdad y el protocolo. Y en el protocolo, una de las resistencias era, tenemos un código de ética, tenemos un código de conducta, ya se promueve el respeto, tenemos los valores ignacianos, ahí vi el querido San Ignacio, ¿no? Tenemos los valores. Y yo, muy bien, se necesita la perspectiva de género y se necesita un protocolo. No, bueno, un año me trajeron dando vueltas, hasta que el rector de entonces, el maestro David Fernando Zábalos, a quien yo admiro y quiero mucho, dijo, basta. Ahí hablamos de un componente fundamental, la voluntad política. Dijo, basta. ¿Haces tú el protocolo? Porque además yo ya lo tenía muy adelantado, pero lo mandaba y lo querían, yo decía que lo revisen y me daban vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que dijo, lo haces tú y lo haces, por supuesto, con el apoyo del jurídico, porque yo no soy abogada, y en 2016 sacamos el protocolo, ¿no? Y ya incluíamos violencia por razón de género y una serie de conceptos y de lineamientos que era pues muy innovador en ese entonces, ¿no? Y bueno, eso fue como el primer para abrir bocas, pero las resistencias siguieron igual cuando abrimos los baños para todo género en noviembre de 2017, cuando hicimos campañas. A la menor provocación había resistencia, lo que fuera. Que si es cultura de paz, no. Que si es el Congreso de Construcción de Paz con perspectiva de género, pues tampoco, ¿y por qué le vas a poner género? En fin, ¿no? Entonces, no es un trabajo nada fácil, es un trabajo que implica muchísimo compromiso, muchísima paciencia y algo que en su momento me dijo a mí David Fernández, el maestro David Fernández, que fue,
tienes que ser muy consciente de que estás rompiendo con el status quo y eso va a tener consecuencias, ¿no? Nos guste o no. Y pensando en esas consecuencias y pensando en los avances y retrocesos que todo este camino tiene, yo les quería decir, viendo todo el trabajo que están haciendo las rectoras, hagan un archivo histórico. Ya lo habíamos platicado con la doctora Carmen y con la doctora Beatriz. Hagan un archivo histórico como el que hay de Ana Victoria Jiménez, que documenta el movimiento feminista de 70-90. Hagan uno de todo lo que ustedes están haciendo, porque no va a faltar el alma caritativa que quiera destruir todo su trabajo. Entonces, por favor, guarden entrevistas, las memorias de lo que están haciendo, las fotos, qué hicieron, cómo lo hicieron. Porque si alguien destruye su trabajo, que puede pasar, aunque esté escrito, aunque haya documentos, alguien el día de mañana puede retomarlo y agarrarlo como una ruta. Entonces, por favor, la que sigue, por favor, para no enrollarme, porque luego me sigo. La que sigue, la otra, por favor. La congruencia. Otros puntos importantes es la congruencia institucional. No vale decir que somos defensoras de derechos humanos y que la igualdad de género y que cómo nos queremos, cuando a la primera persona enfrente de nosotros le damos la vida miserable, ¿no? Hay que ser congruente en nuestro ejercicio, en cómo tratamos al personal, en qué nos fijamos, cómo nos relacionamos. Si como personal directivo nos subimos al pedestal y seguimos manteniendo instituciones jerárquicas verticales en el ejercicio del poder, la gente no se acerca, porque además tenemos una especie de creencias que normalizan la jerarquía. Entonces hay que romper con eso de tal suerte que si no lo podemos hacer personalmente, tengamos formas de hacer que las personas se sientan escuchadas, reconocidas, que reconozcamos los daños, que reconozcamos los conflictos que dejemos de querer meterlos abajo de la mesa, porque esos elefantes blancos nos van a reventar tarde o temprano. Entonces, el tema de revisar nuestros propios ejercicios del poder es muy importante, trabajar el currículum formal, real, oculto, y también pensar en la importancia de transformar las relaciones interpersonales, el ambiente institucional, y todo esto porque va a tener un impacto en la sociedad donde estamos insertas, nuestras instituciones, ¿no? Todo lo que hacemos, yo lo veo siempre como un esquema de proceso, ¿no? Estudiantado que entra, aprende, incide, para bien o para mal, en donde sea, ¿no? Entonces, pero lo mismo el profesorado, pero lo mismo nuestro personal también somos parte de una sociedad, ¿no? Y desde ahí, pues, tenemos ciertos comportamientos. La que sigue, por favor. El tema de la transversalización. El tema de la transversalización es bien importante, pero siempre hay previo un diagnóstico o varios diagnósticos. Salud. Algo de lo que yo también aprendí, de acuerdo al contexto particular de esa universidad privada, era la importancia de hacer diagnósticos. Yo hice varios en temas laborales, pero por ejemplo los de violencia invitábamos a alguien externo, porque lo que dijera la feminista del programa de igualdad era algo sesgado, mal hecho, seguramente queríamos culpar a estas pobres personas, ¿no? En cambio, cuando lo hacía una persona externa, una organización externa, pues la cosa cambiaba y eso permitía tener información mucho más, de manera más amable y con base en eso hacer acciones. Entonces, los diagnósticos, tanto de violencia, pero también de la parte y discriminación, como también de la parte institucional, porque con base en eso vamos a diseñar un plan de igualdad, un plan de acción. Y en este caso, además, un plan de acción relacionado con cultura de paz, ¿no? Entonces, en el tema de transversalización entran muchas acciones, cada plan de igualdad tiene un punto, un rubro, pero hay acciones que para mí son muy importantes. La parte de la formación docente, ¿no? La parte de formación al personal administrativo, porque hay que aprender a relacionarnos. Pareciera que sabemos relacionarnos y que somos buenas personas, pero la verdad es que difícilmente cuando estamos en un proceso, en un momento de conflicto, difícilmente si no tenemos una formación para ello, tenemos herramientas para gestionarlo de buena manera, ¿no? Entonces, esa es una. Actividades de prevención, como les decía, procesos y prácticas restaurativas desde el primer día de clases. Una asignatura
que pudiera haber en la cual se enseñe al alumnado a todo lo que es la transformación de conflictos y prácticas restaurativas. Les he dicho en otros espacios que si exigimos inglés para dar un título en algunas universidades y que hablen otro idioma, ¿por qué no exigimos que también tengan una formación a lo largo de toda su formación para enfrentar conflictos de manera pacífica? Y hay muchas estrategias que saben, como ustedes saben, ¿no? Trabajar el tema body positive, o sea, dejar de poner una mirada en todo lo que hay de gordiofobia, lo mismo que en el edadismo. No estamos abordando el edadismo en este país. Y el edadismo se ve desde el adultocentrismo, en el cual pensamos que las juventudes no saben nada, son flojas, nada más están interesadas en otra cosa, etcétera, etcétera. Y del otro lado está, como nos dicen, ¿no?, las ancestras arcaicas que no quieren aprender nada, que no se han documentado, que no saben de tecnología, o sea, de los dos lados, y todo eso impide una convivencia. Entonces, hablar de la población LGTB, ¿no? Dentro de la población LGTB también están las mujeres bisexuales, lesbianas, intersexuales, ¿no? O sea, podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero lo que no se vale, insisto, es promover discursos de odio, ni generar estigmatizaciones ni discriminaciones en una universidad, porque eso no contribuye a la paz, contribuye a la violencia y a la normalización de la violencia. Si yo creo que porque lo que yo creo descalifica lo que tú estás diciendo y por eso te agredo, estamos en problemas, ¿no? Porque entonces del otro lado va a pasar lo mismo y no vamos a dialogar. Y en ese tema en particular, desde mi muy personal punto de vista, desde una postura del feminismo que promueve la pacificación, sí creo que necesitamos ya urgentemente un análisis más crítico y un diálogo, pero un diálogo propositivo, ¿no? También creo que hay que considerar, como ya les decía, el enfoque antirracista, salud es colonial, anticapacitista, obviamente el intercultural, el interseccional, etcétera, ¿no? Hablar de las masculinidades diversas, masculinidades que promueven el autocuidado de la salud, la propia gestión de sus asuntos, dar valor a las tareas reproductivas y a las tareas de cuidado en las instituciones de educación superior, entre otras cosas, ¿no? La que sigue, ustedes me dicen cómo voy de tiempo, ¿eh? El enfoque restaurativo relacional global me gusta porque el enfoque lo tiene en las relaciones, ¿no? En la construcción de vínculos, en esto que les decía, el sistema, el sentido de pertenencia y la creación de comunidad. Si pensamos en este enfoque, en el cual tienen que estar en diálogo la unidad de igualdad, el área de atención de violencia, el área que maneja cultura de paz o un área de convivencia, las defensorías de derechos universitarios, y pensamos que son, por ejemplo, el plan de acción interviene toda la comunidad, o sea, representantes de toda la comunidad, se reconocen los conflictos, se pone la mirada en la reparación del daño, no en quién la paga, porque el enfoque punitivo no nos está dejando nada, al menos en México yo no veo que en las universidades el enfoque punitivo nos está dejando mucho enojo, muchísimo enojo, en el personal administrativo, en el estudiantado. ¿Y qué pasa? Cuando hay a la cabeza en una institución alguien a favor de estos temas, hay quienes actúan con convicción y se suman, y hay quienes nadan de muertito, hacen como que sí. En cuanto esa cabeza se vaya, esa persona es la que se nos va a ir encima y nos va a hacer la vida pesada a quienes estamos trabajando estos temas. Entonces, hay que pensar ya también en otros métodos donde pensemos en la reparación del daño, en reconocer el daño y repararlo. Y también ahí entra reconocer el daño que está viviendo nuestra sociedad y nuestro país con la violencia que estamos viviendo en muchos contextos. Tenemos estudiantes y personal que están bajo miedo constante por lo que están viendo en sus entornos, y eso tiene un impacto en el aprendizaje durísimo y nos va a traer consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces hay que hablar de esos problemas y ponerlos en la mesa y ver de qué manera incidimos también en las comunidades de las que formamos parte como institución de educación superior. Este enfoque que les comparto es bien difícil, ¿no? O sea, porque es un enfoque y una mirada sistémica que implica
revisarnos como institución y también hacer acciones pues a profundidad, ¿no? Y pensar que el conflicto, dos más adelante por favor, pensar que el conflicto es una oportunidad, hay que verlo como una forma de educación restauradora, de tal suerte que podamos crear normas consensuadas con representantes de toda la comunidad y algo que se cree de manera colaborativa y no una imposición jerárquica, donde haya además un proceso de aprendizaje. Si no creamos aprendizajes en todo esto, cuando tenemos conflictos o cuando se ejerce la violencia por razón de género o prácticas discriminatorias o plagios, etcétera, si no tenemos medidas reeducativas, no vamos a transformar nada. La gente va a actuar por miedo y a la menor provocación lo va a volver a hacer. No aprende porque no, de qué otra manera lo hago, ¿no? Muchas veces el estudiantado te dice, es que, entonces esto está mal. Mira, lo que pasa es que es así, así, así. Esto sucede de esta manera porque lo hiciste, cómo sucede, de qué manera lo puedes hacer de otra forma. En fin, yo creo que pues todas las universidades tenemos la oportunidad de aprovechar las problemáticas que tenemos y hacer aprendizajes de esto, ¿no? Generar aprendizajes de todo esto, ¿no? Y centrarnos, este enfoque que les decía se centra por supuesto en las personas y en las relaciones, ¿no? En reparar daños. Se capacita para el diálogo y para el conflicto en la búsqueda de soluciones pacíficas y sobre todo educativas. Y no teme la visibilización de los conflictos, ¿no? Y trata justamente de que haya un liderazgo transformacional en las juventudes, pero también en el personal, ¿no? Se abarca toda la comunidad universitaria y se permite la crítica propositiva de cómo mejoramos, ¿no? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué cuestiones de nuestra cultura están impidiendo que nos relacionemos de mejor manera, que se solucionen los conflictos o que se resuelvan de mejor forma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es que tenemos un cerco jerárquico que no nos impide llegar y escuchar? ¿O que nuestro propio ejercicio del poder es jerárquico, vertical, y entonces pues las personas se sienten no amenazadas y mejor no digo porque qué miedo me corta la cabeza? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos que tener como esa apertura, ¿no? Para el análisis. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Sí se escucha, es que tengo como la sensación de que no se oye, o a veces sí, o a veces no. Sí. Bueno, pues con este recorrido que acaban de hacer, que pues justamente las experiencias de cómo transversalizar la perspectiva de género para promover ecosistemas de paz, pues ya nos dieron como un preámbulo muy importante, bueno, no un preámbulo, una profundización ya muy importante que nos permitirá establecer un diálogo con quien nos escucha. Para que podamos hacer una intervención quizá todavía ya como final, ya nada más les pediría por favor que fuera muy breve para que eso nos permitiera sí poder escuchar algunas preguntas de nuestras compañeras y con ello pues enriquecer el diálogo. Bueno, pues María me había solicitado si podríamos transmitir un video que trajo justamente como la experiencia que ella expuso de la red, entonces no sé si nos pueden apoyar por favor a transmitir el video. Un poquito contarles de qué va en lo que hacen la cuestión técnica. Lo que muestra básicamente es cómo está organizada la red Plexus. Y bueno, espero que se pueda ver el carácter interseccional que tiene. La doctora mencionaba recién cómo estas violencias de género se articulan con otras violencias que forman parte de nuestro contexto, no de una manera sumatoria, sino potenciándose unas a otras, ¿no? Y creo que esa es la riqueza en gran medida que intenta tener esta nueva red. Lex es una red de saberes sobre las violencias que atraviesan nuestra vida personal y social, enriquecida por nuestro contexto con la evidencia de y en el grupo
Plexus es una red de saberes sobre las violencias que atraviesan nuestra vida personal y social, acontecidas en nuestro contexto con la defensa, comunicaciones múltiples de los niños. La red toma su nombre de la función antigua Plexus, que significa entrelazado por nuestra mano. De aquí deriva también su identidad como un significado interseccional, entendiendo que las violencias no pueden ser identificadas en abstracto, sino claramente, puesto que se comunican y se potencian en esta hora. Las métricas, la teorización, la planificación, la estadística y el dato muy en cuenta, pero también cuentan los testimonios desilvanados, los pensamientos normalizados, las experiencias narradas desde los marcos. No lo estamos logrando, ¿verdad? Ok. Bueno, igual podemos retomar quizá al final, pero para no prolongar más el ejercicio, bueno, pues ustedes ya escucharon a María, a Judith, a Leti, a Úrsula y a Elvia con las experiencias que nos expusieron. Y bueno, pues algo muy importante es establecer interacción con ustedes. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, que pudiera empezar el diálogo con nuestras ponentes. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, más que nada, yo sí quisiera saber un poquito más de la red Plexus. No sé si se va a poder pasar el video, pero sí me gustaría más conocer esta experiencia de la Universidad de Guanajuato. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, no es indispensable para contarles un poquito cómo está organizado. Una de las primeras tareas que dimos antes de pensar en cómo armar algo que realmente fuera distinto, porque es mucho más fácil hacer más de lo mismo, más de lo que ya tenemos. El área de investigación ya tiene una estructura muy vieja, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de un poco hacer como un recorrido tipo diagnóstico de cómo se hace investigación sobre las violencias, no en esta universidad, sino a nivel nacional. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció que era algo que había que cambiar, es que los programas nacionales estratégicos que organizan la agenda de la política educativa en México siguen estructurando el campo de investigación a través de la típica separación entre ciencias duras y ciencias blandas. Es decir, están los pronaces de ciencias naturales y exactas y están los de ciencias sociales y humanidades. Y eso coexiste con todo un discurso de la interseccionalidad y la interdisciplina que se replica en las convocatorias institucionales y que realmente no permiten pensar de manera compleja. Es decir, cómo trabajamos un tema como el de injusticia ambiental, por ejemplo, que requiere precisamente esa articulación cuando al momento de presentar un proyecto de investigación y de someterse a la dictaminación y luego a las evaluaciones, sabemos con todos los obstáculos que nos encontramos los investigadores para que las comisiones entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que justamente aquí el desafío es poder crear un espacio de investigación donde no estemos sometidos a un poco la dictadura de estos indicadores que nos obligan a hacer una investigación que en la superficie parece innovadora, pero en lo profundo sigue siendo tan simplificadora al momento de pensar la producción de conocimiento, ¿no? Yo cuando veo esta división típica entre ciencias duras y ciencias blandas pienso en una frase de Heinz von Foster, un cibernetista, que decía: las ciencias duras son duras porque estudian realidades blandas y las ciencias blandas son blandas porque estudian realidades duras, ¿no? Y creo que justamente no vamos a lograr despatriarcalizar la investigación si no despatriarcalizamos las metodologías de investigación. Entonces yo pretendo que Plexus sea ese espacio donde jóvenes investigadores, estudiantes, docentes, activistas, observatorios ciudadanos, podamos tejer un conocimiento
en donde la autoetnografía, el estudio de caso, la entrevista profunda, las epistemologías decoloniales, las epistemologías feministas, no solo tengan un lugar, sino que dejen de ser consideradas metodologías subalternizadas y se conviertan en una fuente de conocimiento legitimado. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Comentario? Por favor, acá. Adelante. Gracias por las intervenciones de todas ustedes y me sumo a la propuesta de Elvia de que creemos que es necesario crear un repositorio con las experiencias de todas las universidades en estas dos áreas, la construcción de paz y la igualdad, ¿no? Y todo lo que hemos venido haciendo en nuestras universidades para detener la violencia de género, en contra del acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me sumaría con muchísimo gusto a esta propuesta de hacer un repositorio con todo lo que hacemos y lo que ha venido haciendo este grupo de rectoras a lo largo de los años. Rápidamente les cuento, en el claustro creamos la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz en 2009. En 2008 en realidad, empezamos en 2009, ha sido una experiencia pues muy interesante y desde muchos años antes, desde 2012, 2013 empezamos con un proyecto de igualdad, de empezar a transversalizar las cuestiones de género en algunas de las asignaturas. En 2017 nos sumamos al programa He4She, pero también creo que es bien importante que liguemos la cultura de paz y las cuestiones de los programas de género. Muchas gracias, súper interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hay ninguna otra, yo sí quisiera como… Adelante. Estábamos hablando y ayer Marcela lo mencionó, Sor Juana y Rosario Castellanos. A mí me gustaría, ya que no lo pude decir hace rato, un poema de Rosario Castellanos que creo que viene el caso acá, que se llama Entrevista de prensa. Y eso se lo leía Rosa María hace un ratito. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe. Porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces… Pero no es tan sencillo. Escribo porque yo un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. Parece que ya recuperamos el video, entonces lo vamos a intentar nuevamente. Adelante. Plexus es una red de saberes sobre las violencias que atraviesan la vida personal y social, porque estiran el contexto o la violencia, como también el Bueno, esta es una invitación para que vengan el 2 de octubre, dice la doctora. Bueno, a mí me gustaría aprovechar el tiempo porque nos faltan 10 minutos para terminar y cerrar este ejercicio, pues que no nos fuéramos sin algunas reflexiones finales que pudieran hacer las compañeras. Elvia, si me permites ahora invertir un poco el orden, quizá con algún mensaje que pudiera ser un poco orientado a
a promover una articulación, o sea, finalmente los conversatorios, todo este ejercicio que se ha visto a lo largo del encuentro tiene ese objetivo, ¿no? De vernos trabajando cada vez más en colaboración, en red. Entonces, bueno, pues las invitaría a cada una que fueran como pensando una reflexión final que nos vaya orientando a ese ejercicio de continuidad. Adelante, Elvia. Gracias. A ver, yo pienso que ya existen estas vías un poco de articulación. Está la RENIES, ¿no? Donde nos hemos articulado, donde hemos generado ya documentos, donde hay un observatorio, hemos hecho diagnósticos, está próximo a salir uno sobre violencia, en fin. Ese es un espacio muy rico donde entre todas podemos ir compartiendo pues los avances, lo que vamos aprendiendo y lo que vamos haciendo. Otro es, y yo creo que es sumamente valioso, por eso era la invitación a que hagan un archivo histórico de todo lo que las rectoras están haciendo, de todo lo que han, sus retos, sus angustias, que han descubierto, cuáles son las memorias, cómo fue, qué cambios hicieron, qué les resultó, qué no, porque el día de mañana va a servir y porque al final del día yo creo que cuando olvidamos nuestra historia y olvidamos a quienes han venido atrás picando piedra y a lo mejor algún día ya la igualdad de género va a ser como, ay, ¿no? Piece of cake, ya está todo listo. Pero no podemos olvidar a todo el trabajo que están haciendo ellas como rectoras. Son las primeras rectoras, ¿no? Y este trabajo hay que documentarlo y hay que visibilizarlo y hay que dejarlo en un archivo histórico, porque no, a mi poco ver y entender, creo que no les está haciendo algo fácil y regalado. Si yo desde un pequeñito programa tuve momentos verdaderamente de desolación ante las resistencias y era algo micro, yo no quiero pensar lo que es estar en una rectoría y vivir eso todo el tiempo. Entonces creo que es bien importante pues documentarlo como una parte de reconocimiento también propio del trabajo. Y creo que es muy importante también haber diálogos, ¿no? Abrir diálogos, espacios donde podamos dialogar, unidades de igualdad, áreas de cultura de paz, defensorías de los derechos universitarios. ¿Cómo le hacemos para crear justamente estos ecosistemas? ¿Cómo incidimos en las distintas instituciones de educación superior de acuerdo a sus contextos, sin olvidar, por ejemplo, un enfoque intercultural, ¿no? En los contextos, ¿cómo hacemos para fortalecer las relaciones internas? Y yo creo que hay algo importante de entrada, que para mí serían como los pilares. Tiene que haber una visión, tiene que haber un compromiso político, tiene que haber incentivos. ¿Cómo le vamos a hacer para incentivar a la gente a promover todo este cambio, toda esta transformación? Tiene que haber recursos humanos, capacitados, especializados, pero también presupuesto, ¿no? Etiquetado para esto. Y tiene que haber un plan de acción, ¿no? Sin un plan de acción con producto de un diagnóstico, con indicadores que nos permitan ir midiendo la evolución, indicadores de impacto, de resultados, de proceso, etcétera, no vamos a poder medir qué tanto estamos cambiando. Podemos y tener que considerar que un tema de transversalización es comunicación institucional. ¿Qué imágenes, qué lenguaje utilizamos? Es la comunicación organizacional, es el entorno, la estructura de la institución, son las relaciones, son los planes de estudio, son las actividades de bienvenida, es la investigación, ¿no? La hacemos con sesgos de género, seguimos en una mirada positivista o ya utilizamos, ¿no?, una mirada feminista en la investigación. En fin, es un mundo de cosas. Y yo creo que el tener espacios de compartir las experiencias de quienes pues vamos avanzando en una cosita y quienes vamos avanzando en otra, este trabajo, si yo he algo aprendido, no se hace solas. Nadie sola en una universidad puede cambiar. Si no lo hacemos de manera colaborativa y sumamos voluntades, puede ser que no sepa alguien del tema, pero que tenga la voluntad de cambiar las cosas, eso ya es una gran ganancia. ¿No? Porque resistencias están todo el tiempo y van a seguir. Entonces, yo creo que abrir espacios como este, como los de la RENIES, como las que hay, generar nuevos entre universidades,
y compartir experiencias y documentos. De entrada yo les digo que en la página de la Ibero, donde está el programa de Género e Inclusión, lo que fue el programa de Género e Inclusión, están materiales de las campañas que hice, está el Observatorio de Género y Juventud, está el CADI, que es el traductor al lenguaje incluyente. En fin, hay materiales ahí que hicimos justamente un repositorio para apoyar al profesorado en la transversalización en las diferentes disciplinas. Y en el canal Género e Inclusión Ibero están todas las conferencias del Congreso Internacional de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, que fue un hito internacional muy importante, porque no es que sean investigaciones y cuestiones académicas, que sí las hay, sino son cuestiones, experiencias de organizaciones sociales, de instituciones públicas de diferentes partes del mundo y de los diferentes continentes. Ahí están en la lista de reproducción Congreso Internacional de Construcción de Paz con Perspectiva de Género y otros materiales que pueden serles de utilidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Herba Úrsula. Rápidamente diría que estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Algunos de los 90 o antes, han sido escenarios de transformaciones muy profundas en las instituciones de educación superior y desde luego en nuestra sociedad. Son temas eminentemente políticos, en un sentido de construcción social, ¿no? De todas estas expresiones de violencia frente a las cuales nosotras crecimos. Muchas veces no dijimos nada porque era la mala suerte que te tocaba a alguien, un profesor, un compañero, en la calle te hacía daño a alguien, etcétera. Pero yo creo que estamos en un momento de una profunda transformación y de un encuentro de muchas mujeres muy diferentes. Entonces, honremos a las que nos han antecedido y desde luego honremos a las que estamos unas a un lado del otro. Sé que no son solo mujeres, hay hombres también muy interesados en colaborar. Evidentemente no es un cambio fácil, hay resistencia, no es voluntario, no es un asunto de voluntad, porque implica perder poder, ¿no? Pero creo que ese es, digamos, un esfuerzo que ha acompañado a la civilización, digamos, en estos tiempos, y hay que estar a la altura, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Úrsula. Leti. Bueno, gracias. Yo creo que es importante que tenemos que partir y reflexionar sobre una premisa, que no podemos construir paz si no remontamos las desigualdades de género, si no trabajamos en las desigualdades de género, en las discriminaciones, ya que todo esto está llevando a la violencia, el acoso, el hostigamiento, etcétera. Entonces, creo que tendremos que reflexionar sobre esas premisas y generar acciones, porque sí, vincularnos, tratarnos bien, sí, pero tenemos que buscar la problemática desde la estructura. Si no nos vamos a la estructura, vamos a seguir bordando en el vacío y va a ser muy difícil. Y bueno, si queremos comenzar, bueno, cuando menos es la experiencia de la universidad en esta construcción de ecosistemas de paz, lo que estamos haciendo es transformar los espacios en espacios seguros como parques, jardines, calles, senderos, etcétera, y mantenerlos libres de violencia de manera sostenida. Como bien señalaba Elvia, estamos en la construcción de espacios de memoria histórica. Estamos trabajando en la implementación, que se hagan monumentos, museos, exposiciones, de toda esta memoria histórica. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, rescatando los tendederos, qué dicen, qué se dicen, y lo hemos puesto no solamente en publicaciones, sino que lo estamos llevando en los diferentes lugares. Como se señalaba, la memoria histórica es muy importante y, por supuesto, de una manera muy explícita, vincularse con los objetivos del desarrollo sostenible.
Pero yo creo que también todo esto no se puede lograr si yo invito a las rectoras a que miren a ver sus unidades de género o instancias de género, porque nos dicen, y lo digo desde ese lugar, nos dicen ahora hay que hacer esto y ahora nos piden que tenemos que mandar indicadores que hemos superado el género y tenemos que hacer tal acciones, pero nuestras instancias de género somos, como decía Semberman, somos las llaneras solitarias, yo y mis compañeras, ¿no? Ajá. Entonces somos dos, muchas, y allá está el diagnóstico que hizo la RENIES de las unidades, que les invito, rectoras, a que lo consulten, vean cuál es el resultado y van a encontrar cosas impresionantes. Mucho hacemos desde las unidades de género, pero somos muchas veces yo y una persona más que es rotativa. Y no lo logramos hacer. Y entre la red, por ejemplo, pues logramos muchas cosas, nos invitamos, oye, ¿quién sabe de masculinidades? ¿Quién puede venir porque tengo que hacer algo? ¿Quién sabe? ¿Alguien hizo tal cosa? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, estamos, yo y mis amigas, es el segundo, lo que dice, yo y mis amigas es el segundo término. Entonces, en la red, la RENIES nos sirve mucho porque entre nosotras, pero creo que eso no es suficiente, creo que eso no es real. Tienen que mirar a ver y se requiere crear de verdad estructuras, a veces se llaman unidades, a veces se llaman coordinaciones con nombres bien bonitos, pero resulta ser que al interior no hay esa infraestructura humana, no hay ese recurso, tampoco, pero tampoco hay esas facilidades de gestión política. No tenemos voz, no tenemos capacidad de toma de decisiones o acciones que muchas veces nos abre las puertas para poder ir avanzando. Como decía nuestra ponente magistral, es urgente, pero antes de que hagamos algo tiene que pasar por la aprobación de 3 personas. Entonces no tenemos esa capacidad de decisión muchas veces y tenemos que gestionar mucho para hacer muchas cosas. Entonces yo sí les invitaría a que miraran sus unidades de género, sus gestiones de género y que se trabajaran mucho. Nada más como referencia, en nuestra universidad en Yucatán, y bueno, ha sido mucha gestión y sensibilidad también de los rectores. Nosotros tenemos un programa institucional y dijimos, no puede ser institucional si no es reconocido por el Consejo Universitario. Entonces lo pasamos por el Consejo Universitario, la creación del programa, y el rector estableció, en alguna reunión que sí o sí tenían que hacer o abrirnos las puertas a todo lo que es género. La gestión anterior, y este rector, uno de sus proyectos prioritarios es fortalecer el programa institucional de igualdad de género para lograr la institucionalización de la perspectiva de género. Entonces, sí o sí, miren a ver a esas unidades de género. Hay muchas historias, a veces no tienen tiempo, lo sé, a veces hay problemáticas más grandes como el presupuesto, lo sé, pero miren un poco a las unidades de género que pedimos auxilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Judith, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que transmitirles en principio lo que estamos haciendo desde ANUYES. Ustedes conocen al doctor. Él ha sido un defensor de derechos humanos, creó este espacio, que es el espacio para la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos. Apropiense de es para ustedes, queremos trabajar en conjunto con ustedes. Hay muchas experiencias en las instituciones de educación superior, necesitan conocerse, necesitamos intercambiar estos conocimientos, estos saberes que hemos aprendido a lo largo de los años, y me parece que hay como
4 estrategias específicas que yo podría, o acciones específicas que me gustaría compartir. Lo primero, la creación del propio espacio, ¿no? Que no solo trabaja cultura de paz, derechos humanos, igualdad de género e inclusión, la articulación de las 4 redes nacionales, que eso es muy importante, queremos transversalizar, ya lo comentaba Elvia, o sea, se necesita que quienes trabajan género también conozcan de derechos humanos, también conozcan de inclusión, también conozcan de justicia, estamos transversalizar esos conocimientos. Lo segundo, las alianzas que me parecen muy importantes. Acabamos de suscribir un convenio con la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios. Queremos ir generando un sistema de justicia en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque interviene la Oficina de la Abogacía General, intervienen las unidades de género, intervienen las defensorías universitarias, si hay temas administrativos, los órganos internos de control, etcétera. Entonces necesitamos ir armonizando, trabajando de manera colaborativa. Aquí ya hay un ejemplo, lo comentaba la doctora Susana en el encuentro que tuvimos en el marco de la FILUNI, del ecosistema de paz, que están trabajando de manera articulada, con competencias muy claras, y no es a mí, va para acá. Creo que eso es muy importante y es algo en lo que queremos trabajar. Lo otro, también firmamos en el marco de ese encuentro en la FILUNI un convenio de colaboración con la UNAM para impulsar el ONIGIES. Necesitamos que más instituciones de educación superior se sumen a la evaluación que hace el ONIGIES. No lo veamos como, ay, voy a salir mal calificado, no, hay que verlo y hay que promover al observatorio como una herramienta para fortalecer nuestra gestión institucional, para mejorar nuestro entorno institucional, las relaciones en nuestro personal, las condiciones, los derechos. Repercute en el trabajo día a día, en la mejora, en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Aquellas instituciones que ya se hayan sumado al ONIGIES, por favor ayúdenos a poder compartir la experiencia con aquellas otras personas titulares que aún no se han sumado. Son nuestras aliadas y necesitamos seguir impulsando. En las próximas semanas seguramente estaremos enviando una invitación a las instituciones de educación superior que no se han sumado al ONIGIES para que puedan sumarse. Y lo otro que también estamos haciendo, que es algo que el doctor nos ha insistido mucho, es tratar de generar publicaciones que ayuden a las instituciones, sobre todo aquellas que tienen menos recursos o menos capacidades, porque ya lo mencionaban, hay una diferencia regional, económica, política, social en las instituciones, para saber el cómo, porque creo que sabemos lo que tenemos que hacer, a veces lo difícil es cómo lo hacemos con estas condiciones que ya han comentado. Algo que nos ha pedido el doctor es generar instrumentos, guías, manuales que puedan ayudar a las instituciones a poder transversalizar y materializar la cultura de paz, de derechos humanos, de igualdad de género, de inclusión. Y justo también diseñamos un micrositio donde tenemos un repositorio de revistas especializadas en estos temas. Les invitamos a que nos hagan llegar sus materiales. Estamos subiendo ahí todas las publicaciones que se generan. Queremos también sistematizar buenas prácticas. Yo recojo esta iniciativa de querer generar un archivo histórico, la voy a comentar con el secretario. Si me permite adelantarme a este anuncio, doctora Beatriz, de que en breve se estará ya presentando, está en proceso de construcción editorial, el libro de la RENIES, 15 años de historia, que se dice fácil, y créanme que es un libro profundamente conmovedor. Muchas gracias, Judith. Entonces, les invito a que sigan el sitio, por favor, espaciodh.anuyes.mx, espacio con Z. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya para dar finalización a la entrega de reconocimientos de nuestras panelistas, sí, solamente le quería ceder el uso de la voz así súper rápido a María para que nos haga la invitación a la presentación del video que quedó en suspenso. Sí, no solo eso, que si quieren ver el video vengan el 2 de octubre. Ok, bueno, esa es la invitación. Muchas gracias. Adelante, rectora. Agradecemos a todas ustedes por su valiosa participación y para ello… Bueno, no quería pasar la oportunidad de hacer una intervención en estos encuentros que son en casa.
preferimos que hablen las invitadas a expresar lo propio. Pero quiero también como decir algunas cosas de lo que escuchamos en esta mesa. Ciertamente creo que hay muchas coincidencias en las instituciones de educación superior. Tenemos derechos humanos, tenemos las unidades de mediación, tenemos los protocolos, etcétera, tenemos los programas, en este caso de igualdad, pero son equipos muy, muy pequeñitos que tienen que atender a toda la institución. Por un sencillo caso, no hay recursos. No hay dinero que alcance, se necesita mucha gente para estar. Más grande la universidad, pues más grande el tamaño del problema, ¿no? Entonces tenemos que optimizar efectivamente. Ahora decían, bueno, tenemos 3 personas, somos 5, pues acá también somos 5 en un género, y quizá la de mediación son 6, quizá derechos humanos es un poquito más grande, pero la necesidad de colaboración al interior de las instituciones. Entonces, estos sistemas, ecosistemas, que nosotros le llamamos la Ecopaz, que hemos estado trabajando mucho tiempo, pero era un peloteo y hemos aprendido a trabajar más. Cuando digo peloteo, llegaba un caso, te toca y a ver dónde cae, ¿no? Entonces, estamos en ese camino. Yo creo que son procesos que jamás estarán agotados, que siempre tenemos que estarlos trabajando, revisando, etcétera, y que tenemos que aprender a optimizar, porque no se ve el futuro halagador, se ve que el recurso reducido va a quedar sumamente, pues esa es una tendencia, que a menos que no vayamos generando los ingresos propios, la procuración de fondos, ahora que está aquí Débora, en las instituciones, pues no vamos a poder ir mucho más. Y la complejidad, bien lo dije, bueno, creo que es una coincidencia local. Es un sistema sumamente complejo, ¿no? El tema de las violencias. Lo decía Antonia justamente en su plática. Y decirles también, me muevo a Plexus, qué lástima que no pudimos como decir más, pero yo creo que las universidades o las instituciones de educación superior tenemos que tener algunos ejes clave para trabajar. Uno es definitivamente la prevención. Ese tenemos que trabajar permanentemente. Otro es la atención, los diagnósticos y la vinculación y la investigación. Por eso surgió esta red Plexus. Sí nos gustaría que la conocieran más. Ya está la invitación para el 2 de octubre, pero realmente vamos a trabajar con laboratorios. Y algo que hizo, la coordinadora es la doctora María Christiansen, pero realmente han estado trabajando ahí permanentemente Malú Cueva y Adriana Aguilera, ¿no? En las ideas, en el proceso. Y esa imagen que tenemos es el entramado, justamente, que también retomamos para este encuentro. Y ya me tardó un minuto más, porque ya tenemos hambre. Entonces, en este entramado, en ese diagnóstico solo institucional, pero también en otras instituciones, María encontró que realmente no hay una red de complejidad. Hay una sola en la UNAM, si no mal recuerdo, pero que las violencias que estamos viviendo en las instituciones son complejos, son problemas hipercomplejos, y que lo que tenemos es mucha investigación. Hay un diagnóstico muy bien clasificado, pero que es trabajo de una sola persona. Entonces, yo soy buena en el trabajo del estudio de tal violencia, pero no trabajo con nadie más. O sea, en estas instituciones a las cuales pertenecemos y que adoramos, pues tenemos monopolios del conocimiento. Eso lo tenemos claramente. Tenemos que trabajar de manera más colaborativa. Y aquí se propone 10 laboratorios. Por ejemplo, la violencia del agua, el estrés hídrico, que nos está llevando a otras complejidades, a las migraciones, a los desplazamientos, etcétera, a la escasez alimenticia, etcétera. Entonces, no nos podemos quedar en una disciplina. Y destaco 2 palabras que están en esta red: multi y transdisciplinariedad, que tenemos que trabajar. Y quería porque vale la pena el video, ¿no? Vale la pena el video, y como conocer más de cosas que tenemos que hacer en las instituciones. Dirían, ¿es cuánto? Gracias. Gracias. Bueno, pues agradecerles a
nuestras brillantes participantes por sus intervenciones tan potentes. Y bueno, pues muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes y bueno, pues darles nuevamente un aplauso, ¿no?, por su participación.